Quizás llegaste buscando claridad. Tal vez tu interior está sobrecargado y tu mente no encuentra sosiego. O puede que simplemente estés agotado de vivir pendiente de todo. Esa experiencia nos toca a todos en algún momento, la sensación de no poder continuar, de pensar únicamente en lo que falta, en lo que no avanza, en las preocupaciones que no desaparecen, en un mañana incierto. Es como si el alma se marchitara y la fe titubeara. Hoy quiero dirigirme precisamente a ti, que atraviesas ese peso invisible, porque existe algo capaz de transformar y traer calma, aprender a descansar de verdad en Dios. Muchas veces creemos que la fe consiste en repetir palabras, pero confiar es distinto. Confiar es soltar las riendas, es entregarse, es permitir que Dios tome el control aunque no comprendamos nada. Es ese instante en el que el corazón declara, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y justo allí comienza el verdadero alivio. No se trata de un simple sentimiento pasajero. Confiar es una decisión profunda que se toma en medio de la incertidumbre. Hay jornadas en que todo parece derrumbarse, momentos donde la vida se convierte en un caos y cada preocupación se acumula como piedras que oprimen el pecho. El trabajo que no prospera, la enfermedad que visita el hogar, las responsabilidades que superan nuestras fuerzas, los vínculos que se enfrían, las oraciones que parecen no obtener respuesta. Todo se convierte en un murmullo constante dentro de la mente, y bajo ese ruido resulta difícil confiar. Sin embargo, es precisamente en medio de esa tormenta cuando más necesitamos hacerlo. Dios nunca prometió un camino sin obstáculos, pero sí aseguró que estaría presente en medio de cada tempestad. Esa certeza lo cambia todo. Al depositar la carga en sus manos, aunque no desaparezca de inmediato, ya no la llevas tú solo. Él la sostiene, y esa diferencia es lo que permite mantenerse en pie. Confiar, entonces, no es una emoción que va y viene, es una elección que se reafirma aun cuando el panorama sea incierto. Confiar es una elección diaria. Es hablarle al alma y recordarle, no comprendo todo, pero sigo creyendo. Aunque no tengas todas las piezas en orden, decides aferrarte. Aunque el cansancio pese, elige seguir convencido de que Dios tiene un propósito mayor. Porque cuando no escoges confiar, inevitablemente eliges preocuparte, y no hay punto intermedio. La ansiedad aparece cuando quitamos la mirada de Dios y nos enfocamos únicamente en lo que nos falta o en lo que nos oprime. Es parecido a la escena de Pedro en el mar. Mientras fijaba sus ojos en Jesús, todo iba bien, pero cuando prestó atención al viento y a las olas, comenzó a hundirse. Lo mismo sucede con nosotros. Y sí, es verdad, no es sencillo. Nadie dijo que soltar el control fuera fácil. Sin embargo, hay algo mucho más difícil, vivir cada día con un corazón cargado, una mente inquieta y un espíritu sin descanso. Por eso Dios nos invita a entregarle nuestras cargas. No es un concepto vago, es una verdad profunda. Nos recuerda, tú no puedes con todo, pero yo sí puedo. Eso significa que, aunque sientas que estás cayendo, hay una mano firme que te sostiene. Aunque todo alrededor parezca moverse, hay una roca inamovible, y esa roca es Dios. Aquí está la clave: cuando uno se acostumbra a vivir en preocupación, termina actuando como si Dios no existiera, como si todo dependiera de la propia fuerza. Esa es una carga que ningún ser humano está diseñado para llevar. Pero cuando eliges confiar, empiezas a experimentar libertad. Ya no caminas en soledad ni bajo tu propio esfuerzo, sino bajo la cobertura de aquel que todo lo puede. Está bien no tener todas las respuestas. Está bien no saber cómo se resolverán las cosas. Lo esencial es recordar quién tiene el control, y ese es Dios. Él no necesita que entiendas cada paso del camino, solo que confíes en que su plan es bueno. Recuérdalo en tu interior: confío en Dios. No lo comprendo todo, pero confío.
No poseo todo lo que necesito, pero confío. No tengo fuerzas, pero confío. Porque la confianza en Dios no es un lujo opcional, es el único camino hacia la paz en medio de un mundo lleno de caos. Ahora, sigamos con algo que toca más profundo. Muchas veces, el verdadero problema no es lo que ocurre, sino nuestra necesidad de controlar absolutamente todo. Queremos que las situaciones resulten como las planeamos, que las personas actúen como imaginamos, que la vida responda a nuestro calendario y no al de Dios. Y cuando eso no sucede, nos llenamos de frustración y ansiedad. Ese afán de control es el detalle más profundo que roba la paz y nos impide descansar plenamente en la confianza. Tratar de controlar todo es la raíz de gran parte de las angustias. ¿Sabes por qué? Porque al querer manejar cada detalle te colocas en un lugar que no te corresponde. El control absoluto pertenece solo a Dios. Nuestro papel es confiar, obedecer y caminar en fe, no dirigir el rumbo de cada acontecimiento en la vida. Y cuanto antes comprendamos eso, antes aprenderemos a descansar. Jesús enseñó con claridad que no debemos vivir preocupados por lo que todavía no ha llegado. No dijo que la vida estaría libre de dificultades, sino que no carguemos hoy con los problemas de mañana. La preocupación anticipada solo multiplica el sufrimiento, uno por lo que está pasando y otro por lo que ni siquiera sabemos si sucederá. El deseo de control produce tensión constante. Nos mantiene atentos a todo, intentando que cada pieza encaje a nuestro gusto, esperando que cada persona actúe como queremos, exigiendo que cada situación se acomode a nuestras expectativas. Y si algo no encaja en ese esquema, la frustración aparece. Pero si miras hacia atrás, ¿cuántas veces intentaste forzar las cosas y aún así nada resultó como planeabas? Eso ocurre porque no todo depende de ti. Existe una voluntad más grande y una sabiduría que trasciende la nuestra. Cuando decides soltar el control y lo entregas a Dios, tu manera de vivir cambia. Ya no peleas contra cada circunstancia, porque sabes que Él sostiene el rumbo. Recuerdo la historia de Moisés. En una ocasión Dios le pidió que tocara una roca para que brotara agua, y en otra le ordenó hablarle. Sin embargo, lleno de enojo y frustración, Moisés volvió a golpearla en vez de obedecer la instrucción. Ese acto de hacerlo a su manera le costó mucho. Esa lección nos muestra lo esencial que es confiar en lugar de imponer nuestra voluntad. Al insistir en forzar las cosas, incluso en lo que parece correcto, terminamos agotados. Pero cuando nos alineamos con el propósito de Dios y hacemos nuestra parte, dejando lo demás en sus manos, ocurre algo sorprendente, la vida adquiere un ritmo diferente. No porque todo sea perfecto, sino porque dejamos de luchar contra todo. Un consejo espiritual que puede ayudarte cuando sientas la necesidad de controlarlo todo es detenerte, respirar y elevar una oración sincera: Señor, esto se me escapa de las manos, pero sé que a ti nunca se te escapa. Te lo entrego. Haz tu voluntad. Esa entrega honesta tiene más poder que cualquier estrategia humana. La verdadera paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando decides entregar tus cargas en oración. Ocurre en ese momento en que haces tu parte y dejas lo demás en manos de Dios. Allí es cuando el corazón encuentra calma y la mente logra silenciarse. Si hoy sientes que las cosas se escapan de tu control, que nada resulta como imaginabas, que hay situaciones que no comprendes y otras que te abruman, este es el instante ideal para decir: Señor, ya no quiero forzar nada. Lo dejo en tus manos. Aunque no vea respuestas de inmediato, sigo confiando. Confío porque tú sabes lo que yo ignoro, porque tú observas lo que yo no alcanzo a ver y porque tu propósito es más grande que mis planes. Confiar, soltar y descansar es abrir espacio para que Dios actúe aun cuando no lo percibas. El secreto de la paz no está en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de Dios. Esa es la diferencia entre una calma superficial y una paz verdadera.
La paz del cielo no es un respiro pasajero que aparece cuando las cosas se ordenan un poco, sino una paz profunda que permanece incluso en medio del dolor, incluso cuando nada marcha como esperabas. Es esa tranquilidad que sostiene al alma mientras afuera ruge la tormenta. Muchos piensan que estarán en paz cuando todo se solucione, cuando la deuda se cancele, cuando el informe médico cambie, cuando esa persona regrese, cuando el trabajo aparezca, cuando la tormenta termine. Pero esa es una ilusión, porque siempre habrá algo nuevo que enfrentar. Y si la paz depende de que todo sea perfecto, entonces nunca se alcanzará. Jesús dejó claro que la paz que viene de Dios no es como la del mundo. No se basa en tener o en lograr que todo funcione. Es una paz que nace de la certeza de quien está contigo. Porque cuando sabes que Dios camina a tu lado, que Él va delante de ti, que pelea por ti, algo dentro de ti se estabiliza. El mundo puede no cambiar, pero tu corazón ya no está solo. Es como cuando eras niño y el miedo aparecía en la noche. Bastaba con la presencia de tu padre o tu madre para que la oscuridad dejara de asustarte. La noche seguía allí, pero tú ya no estabas solo. Así es con Dios, su presencia no borra los problemas, pero transforma por completo la manera de enfrentarlos. David lo expresó con claridad, aún en los valles más oscuros no temía, porque sabía que no estaba abandonado. El valle seguía existiendo, pero la compañía del Señor le daba fuerza para caminar. Esa es la diferencia que marca su presencia, no elimina la dificultad, pero cambia el corazón que la atraviesa. David entendía que en medio de los valles más oscuros Dios estaría presente, y eso era suficiente para él. Cuando uno tiene la certeza de que Dios está, el alma recupera serenidad. Ahora bien, ¿cómo se alcanza esa paz? ¿Cómo se experimenta esa presencia que calma el interior? No es algo automático, sino algo que se cultiva con intimidad, hablando con Dios, escuchando su voz a través de la palabra, dedicando momentos de silencio y encuentro con Él. Cuanto más te conectas con el Señor, más profunda se vuelve la convicción de que no caminas solo. Y cuanto más consciente eres de su presencia, menos espacio queda para el temor y la ansiedad. No se trata de ser espiritualmente impecable. La paz de Dios no es un privilegio reservado para quienes no fallan. Lo único necesario es un corazón sincero que pueda decir, Señor, aquí estoy, con mis dudas, mis temores y mis errores, pero te necesito. Quiero sentir tu compañía, quiero aprender a vivir con tu paz. Cuando abrimos el corazón de verdad, el Espíritu Santo comienza a obrar en lo profundo. No siempre lo experimentarás de forma extraordinaria, con lágrimas o emociones intensas. Muchas veces será un proceso suave y silencioso, donde poco a poco algo empieza a cambiar dentro de ti. Dejas de vivir a la defensiva, dejas de correr detrás del control, dejas de pelear con lo que no entiendes y comienzas a vivir confiado en que Dios está en medio de todo. Esa es la paz que no se puede explicar con palabras humanas. Lo hermoso es que, aunque otros no comprendan cómo puedes mantenerte en calma, tú lo sabes. Sabes que no se trata de que todo esté en orden, sino de que no estás solo. Reconoces que hay un refugio seguro, y ese refugio es Dios. Por eso no busques la paz en las circunstancias externas. La verdadera paz se encuentra en la presencia divina. Porque cuando Dios está contigo, no necesitas tener todas las respuestas ni que todo encaje a la perfección. Solo necesitas confiar. Y confiar es descansar, es rendirse, es decir, Señor, aquí estoy, haz tu obra en mí. Cuando decides buscar esa paz, estás listo para vivir de un modo distinto, más ligero, más confiado, más libre. No porque seas fuerte, sino porque Dios lo es. La fe, entonces, no significa que todo sucederá como deseas, sino que todo se cumplirá conforme a lo que Dios sabe que es mejor. Esta es una de las verdades más difíciles, pero también una de las más poderosas.
Muchas veces la frustración no viene porque Dios no actúe, sino porque actúa de un modo diferente al que imaginábamos. Y es ahí donde nuestra confianza es probada. ¿Confiamos únicamente cuando Dios responde según nuestras expectativas? ¿O seguimos confiando cuando su voluntad nos conduce por senderos que no entendemos? La fe auténtica no existe sin incertidumbre. La confianza genuina no aparece cuando todas las preguntas están resueltas, sino cuando avanzamos sin ver el camino completo. La fe es atreverse a caminar en la oscuridad confiando en la luz de Dios, es soltar sin tener garantías, es obedecer aún sin comprender. Y claro que duele. Duele porque muchas veces quisiéramos que Dios nos explicara el final desde el principio, que nos evitara las lágrimas, que nos mostrara por qué sucede lo que sucede. Pero si Él hiciera eso, la fe ya no sería necesaria. Seríamos simples espectadores de un guión, y no hijos llamados a confiar en una relación viva. La fe es la seguridad de lo que todavía no vemos, la convicción de que, aunque nuestros ojos digan lo contrario, Dios sigue actuando. Es creer que, aunque los resultados no se muestren aún, no estamos solos. Es seguir confiando incluso cuando la herida duele. Esa es la fe que transforma la vida. Y hay algo que necesitamos entender para dejar de vivir angustiados: ninguna oración queda sin respuesta. Dios escucha todo. Pero no siempre responde como imaginamos. A veces dice sí, otras veces no y muchas otras espera. Y cada una de esas respuestas está cargada de amor, porque el Señor no concede siempre lo que queremos, sino lo que nuestra alma realmente necesita. Un ejemplo poderoso es la historia de Marta y María cuando su hermano Lázaro murió. Ellas llamaron a Jesús, pero él no llegó de inmediato. Cuando finalmente apareció, Lázaro ya había fallecido. La frase de Marta resume muchas de nuestras oraciones: Señor, si hubieras llegado antes, esto no habría pasado. Pero Jesús tenía un plan más grande. No quería únicamente sanar a Lázaro, sino mostrar su poder levantándolo de la tumba. No se trataba de una solución parcial, sino de una demostración de vida que superaba cualquier expectativa. Lo mismo sucede contigo. Puede parecer que Dios tarda, que no escucha, que guarda silencio. Pero lo que tú percibes como demora en realidad puede ser preparación. Ese silencio que desespera muchas veces es el taller donde Dios forja tu carácter, fortalece tu confianza y moldea tu corazón para alinearlo a su propósito. Porque el objetivo del Señor no es solo resolver tus problemas inmediatos, sino transformar tu vida entera. Por eso, cuando sientas frustración porque las cosas no ocurrieron como querías, recuerda que quizás Dios está escribiendo una historia mejor. Una historia que ahora no comprendes, pero que un día agradecerás. Muchas veces el no de Dios es en realidad la puerta hacia algo mucho más grande. Y su silencio, lejos de ser indiferencia, puede significar que está trabajando en lo invisible. Todo lo que sucede, incluso lo que duele, incluso lo inesperado, incluso lo que parece pérdida, puede convertirse en sus manos en algo que te forme, que te empuje hacia adelante, que despierte tu espíritu y te acerque más a Él. Así que si hoy atraviesas un momento que no entiendes, si tus planes se deshicieron, si sientes que Dios no respondió como esperabas, no te rindas. La fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en descansar en aquel que las conoce todas. Y si Dios lo permitió, es porque de algún modo, aunque ahora no lo entiendas, eso también será usado para tu bien. Esa es la clave, cuando puedes levantar la mirada y decir desde lo más profundo de tu corazón: Señor, no lo comprendo, pero sigo confiando. Ahí es cuando la preocupación empieza a perder poder. Descubres que tu paz no depende del desenlace, sino de la presencia de Dios durante el proceso. Llegamos ahora a un punto crucial. Muchos oran con la expectativa de que todo lo que les rodea cambie de inmediato. Y es cierto,
Dios tiene la capacidad de abrir caminos, sanar, restaurar y transformar en un instante. Pero hay una verdad que muchas veces pasamos por alto: lo primero que cambia cuando oras no es tu circunstancia, eres tú. La oración genuina cambia tu visión, renueva tu corazón, ajusta tu enfoque. Esa transformación interior puede ser incluso más poderosa que cualquier milagro externo. Porque cuando hablas con Dios desde lo profundo, sin adornos, con sinceridad y entrega, algo en tu interior comienza a ser moldeado. Él trabaja en tu carácter, en tu sensibilidad, en tu actitud. Empiezas a mirar la vida desde su perspectiva, y eso te da una fortaleza que antes no existía. Te da serenidad para enfrentar aquello que te asustaba, claridad para decidir lo que antes te confundía y paciencia para resistir lo que antes te desesperaba. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Antes de enfrentar la cruz, se apartó en el huerto de Getsemaní para hablar con el Padre. En ese momento expresó su angustia, su dolor y su deseo de no pasar por aquel sufrimiento. Pero, al mismo tiempo, entregó su voluntad. Y ahí ocurrió algo decisivo: no cambió la situación, cambió él. Su corazón se afirmó, su obediencia se fortaleció y su paz creció. Lo mismo puede suceder contigo. Tal vez estás orando para que tu realidad se transforme, para que el problema desaparezca, para que todo vuelva a ser como antes. Pero quizá Dios está usando esa oración no para alterar tu entorno, sino para transformarte a ti. Para hacerte más fuerte, más sensible, más sabio, más semejante a Jesús. Por eso es importante entender esto: cada vez que oras, algo sucede. Aunque no veas resultados inmediatos, aunque no haya señales, emociones o respuestas visibles, la oración nunca es en vano. No es únicamente para pedir, es para alinear tu interior con el cielo, para soltar lo que pesa, para recibir paz, para reconocer que no tienes el control, pero que sabes que Dios sí lo tiene. Y allí está el verdadero milagro. No siempre la oración cambia lo que pasa afuera, pero siempre transforma lo que ocurre dentro de ti. La oración no siempre trae una solución inmediata, pero sí trae algo más profundo: paz. Una paz que protege tu corazón y tu mente. Una paz que te resguarda por dentro, para que no te rompas por fuera. Esa es la verdadera victoria. No cuando todo a tu alrededor se acomoda, sino cuando tú ya no eres la misma persona, cuando tus reacciones dejan de estar dominadas por el miedo y empiezan a estar dirigidas por la fe. Cuando tu reflejo natural deja de ser la preocupación y se convierte en oración. Cuando, en lugar de gritar ante la dificultad, eliges arrodillarte y hablar con Dios. Ese es el poder de la oración: cambia, renueva y transforma. Por eso, si has estado orando y piensas que nada sucede, no te rindas. La oración está formando algo dentro de ti. Dios obra primero en el interior, y cuando termina ese trabajo profundo, muchas veces también transforma lo que está afuera. Pero el corazón siempre es lo primero. La próxima vez que te sientas al borde del colapso, no corras tras soluciones humanas. Refúgiate en el lugar secreto, abre tu alma delante de Dios, cuéntale lo que sientes, llora si necesitas, expresa tu dolor si es necesario, pero permanece allí. Permanece en su presencia hasta que la tormenta interior empiece a calmarse. Y cuando eso suceda, descubrirás que ya no eres el mismo, que tu espíritu se hizo más fuerte y que tu descanso ya no depende de las circunstancias. Ese descanso no lo otorga el mundo, solo lo da Dios. Ahora llegamos al núcleo de este mensaje: la preocupación frente a la confianza. Preocuparse es un hábito común, casi natural. Es fácil decirle a alguien: no te preocupes. Pero hacerlo es otra historia. La mente no se detiene de un segundo a otro, el corazón no deja de doler solo porque uno lo decida. Sin embargo, aquí está la clave: preocuparse nunca cambia lo que ocurre afuera, pero sí